aquí no nos enseñan a cobrar, y eso no solamente pasa en música, eso no pasa en muchas otras cosas. Aquí nadie tiene ni idea de hacer shows. Y con Walter Silva también, ¡push! Se disparó la cosa desde que yo entré a trabajar. Creo que le aportó buenas cosas, buenas vibras a los proyectos. De hecho, yo le pasé hojas de vida en ese diplomado a todas las personas que yo consideraba que podría llegar a funcionarles. Y que uno tiene que comenzar a entender en estos procesos, y es que este mundo es de roscas. En Alemania comienzan a mostrarme un piano y comienzo a decirle a mi mamá, hey, marica, estas teclas negras a mí eran las que me estaban haciendo falta cuando me regalaron un piano chiquito. Pero fui bajista de SAE, fui músico de sesión en SAE de Londres. Hablemos un poco de cómo fue ese proceso de salir de educar, de estudiar, ¿sí? Hasta ese punto donde comenzaste como tal a generar ingresos, donde ya viste como tal una oportunidad de negocio. Yo de hecho, desde que estaba en la universidad, ya estaba trabajando. Yo desde hace poco justamente vi unas fotos con mis compañeros del colegio, imagínense. Y yo no me acordaba de eso, la verdad. Y en las fotos aparecía conectando cosas en el colegio. Y pues yo como que ve, esta vaina estaba desde hace ratico. Siempre he tenido facilidad por conectar cosas. Siempre he sido como súper inquieto con conectar equipos. Y sin querer queriendo también siempre estaba ligado a la música. No por mi familia, sino creo que eso es porque uno nace con estas vainas. A mí la música se me facilitó desde el principio, desde que tengo memoria, como desde los 8 años que nos fuimos para Alemania. Me acuerdo que comencé a desarrollar como un talento hacia la música muy particular. Talento me refiero a que uno podía replicar una melodía que escuchara en cualquier lado, cogía un piano, una guitarra y la sacaba a toda carrera. Y pues mis papás nada que ver con esto, mis papás son físicos, entonces absolutamente nada que ver. Y cuando en Alemania comienzan a mostrarme un piano y comienzo a decirle a mi mamá, hey, marica, estas teclas negras a mí eran las que me estaban haciendo falta cuando me regalaron un piano chiquito. Entonces estos manes como que no tenemos ni idea de qué nos está hablando. Y pues la señora dueña del piano era la que decía, oiga, este chino, ¿de dónde salió con esa oreja? Y estos manes decían, no tenemos ni idea. O sea, el chino escucha algo y lo saca en un piano. Y tenía un piano ahí de solo notas blancas y nos estaba reclamando que le hacían falta notas al piano. Sí, y pues aquí encontró la cosa. Pero también fue mi papá el que me terminó enseñando a leer partituras sin tener idea de cómo leer una partitura. El tipo fue el tipo es un pilo, es un prodigio. Que el tipo sencillamente lee, ese señor lee todo el día, sí, lee y lee de todo. Entonces el man se puso a leer y dijo, pille, no tengo ni idea de lo que le voy a explicar, pero según la teoría, esto dice que estos son unas alturas, que esto tiene unas duraciones, que yo no sé qué dice más. De hecho, la música y la escritura de la música está muy ligada con las matemáticas. Sí. Entonces, ese man fue el que llegó y cogió y me enseñó a leer partitura sin tener ni idea de cómo leer partitura. Y ahí yo me engancho un poco con todo este cuento. Pero lo que te digo, digamos que es una discusión hasta fuerte, diría yo, porque yo sí creo que uno como músico nace con ese don, y cuando uno comienza a entender la teoría de la música, uno comienza a encontrar respuestas a muchas de las cosas que no sabía, versus aquellas personas que veo que nacen sin el don de tener esa facilidad. Quieren ser músicos, pero al final del ejercicio tienen un trabajo súper fuerte por delante, porque ellos no tienen como esa sensibilidad hacia lo que uno sí tiene, como que tiene esa sensibilidad. Eh, y pues les cuesta más trabajo entender muchas cosas. Yo tengo esa sensibilidad, por eso tal vez me vuelvo músico. Y también tenía una facilidad por esto. A mí me encanta la mecánica, soy amante de los carros viejos, tengo Sí, como sí, 3 carros en viejos. tus redes. Me encanta el proceso de restaurar los carros viejos, de meterme por debajo del carro, de todas las cosas. Entonces toda la vida me ha gustado conectar cosas, y esto para mí era muy lógico conectar. Por eso te digo que en el proceso mío de la universidad, la cosa fue muy fácil, por decirlo de alguna manera, porque cuando yo estaba en la mitad de la carrera y arrancamos a ver una materia que se llamaba sonido en vivo,
El profesor mío fue el que se dio cuenta que a mí se me facilitaba mucho esto. Entonces ponían un parcial y decían, tienen 15 minutos para conectar esto y yo a los 2 minutos ya lo tenía conectado. Entonces el tipo me comenzó a poner más retos y más retos, más, hasta que al final, en un parcial bastante difícil que había, el tipo sencillamente dijo, todo el mundo tiene 15 minutos, usted Luque tiene 5. Si lo logran sacar en 5, bienvenido a Rock al Parque. Y pues este nene obviamente lo hizo en 5 minutos, de hecho lo hice en menos de 5 minutos. Y, y eso fue lo que me dio a mí la entrada a ser ingeniero de monitores en Rock al Parque en el año 98 por ahí. O sea, yo de verdad que estaba muy chinito en ese momento. Eh, y ahí es cuando yo inicio. Entonces, digamos que yo seguía en la academia, pues, seguía en la universidad. Estaba más o menos a mitad de carrera y yo ya me vinculo con una empresa que se llamaba Multisound. Ellos hacían parte de Rock al Parque o tenían uno de los escenarios de Rock al Parque. Generalmente tenían el escenario de la Media Torta y entré yo a trabajar con ellos y me vinculé en este mundo del sonido en vivo y pues ya llevo como unos buenos años en esto, ya 24 años cumplo este año trabajando en sonido en vivo. Ya puedo pedir pensión, pero no aplico. Ok, algo interesante en todo lo que me dices. Sé que has trabajado con Karen Loewy. Sí, También estuviste como tour manager del Factor X. sí, es que todo eso se juntó. Hay una cosa que yo creo que es muy particular y que uno tiene que comenzar a entender en estos procesos y es que este mundo es de roscas. ¿Mm? Ya. Y no las voy a decir en el mal sentido, sino uno se comienza a juntar con personas que creen que pueden llegar a ser un buen equipo de trabajo. No siempre el mejor músico es el más virtuoso, sino el que sabe hacer las cosas en los momentos que son. Y eso también aplica para todo lo que tiene que ver con staff de música. Karen, no sé qué haya sido la vida de Karen, pero yo a Karen la conocí haciendo un diplomado en la Sergio Arboleda. No me acuerdo que esto era como gestión cultural, tal vez, que se llamaba esta cosa. De hecho, importante. Sí, Importantísimo obvio, eso. obvio, obvio. Y ahí conocí a dos personas que fueron bastante claves en mi desarrollo posterior. Una fue Karen. Karen venía de ser la manager de Maía. De hecho, Karen era la compositora de los temas más significativos de Maía. Ella es manager. No sé si siga siendo manager. Pero era impresionante. O sea, tenía esta loca siendo manager era la manager. Esos managers que todo el mundo quisiera tener, pues. Sí. Yo le paso, de hecho yo le pasé hojas de vida en ese diplomado a todas las personas que yo consideraba que podría llegar a funcionarles. Y en una de esas fue Karen. Karen me recibe la hoja de vida, ve como el currículo que yo traía, que pues a pesar de ser como tan pelado en ese momento, ya venía con una experiencia pues muy grande. Pues lo que te digo es que desde la mitad de la universidad yo comencé a trabajar, entonces me dio la oportunidad de tener una buena hoja de vida. Y Karen en ese momento era la manager de Julio y de Farina, que acababan de ganar el Factor X. Ok. Sí. Entonces yo entro a ser el tour manager de Julio y de Farina, recién acabado eso. Como ellos eran artistas de RCN, entonces la gente de RCN ve mi trabajo y me contratan para ser el tour manager del Factor XS. Entonces yo me encargaba de esos peladitos por toda Colombia. Eso fue un volate bien loco. Eh, y eso también me permite a mí conocer a Javier Ortega, el que le dicen el Negro Ortega. Sí. Esa es una gran muestra para mí porque él era stage manager. Bueno, digamos stage manager hay como dos momentos de ser stage manager. Una cosa es el stage manager como tal, el que está en la tarima dirigiendo y siendo el manager de la tarima. Pero stage manager también es la persona que el empresario viene y contrata cuando va a haber un concierto. Y el negro es, a mi forma de ver, una de las personas más berracas en eso. El tipo tiene el show metido completamente en su cabeza. Y en ese proceso, yo también le paso la hoja de vida a él. Pasó que justamente la mano derecha de él había renunciado. Yo entro a suplir a la mano derecha. De hecho, hacer ese trabajo era dificilísimo porque al que yo vengo a reemplazar es un berraco en siendo stage manager, un man que se llama Hugo Espina, que está muy vinculado con IDARTES y demás cosas. Yo creo que todo el mundo que ha pasado por Rock al Parque y con todas las bandas nacionales y demás cosas conocen a Hugo. Eh, entonces entrar a reemplazar a Hugo fue una cosa complicadísima, pues porque el negro ya estaba acostumbrado a una persona que sabía hacer absolutamente todo.
Sí, claro, le facilita el proceso en Claro, todo claro, sentido. claro, claro, pero eso a mí también me ayudó un montón porque eso me metió mucho dentro de este medio. Entonces ahí arranqué yo a conocer a proveedores por doquier. Entonces a mí mi trabajo era, de hecho mi primer trabajo con el negro fue, ya hacía la maldita sea, ¿no? Que le dicen, oiga, bueno, bienvenido al trabajo, todas las vainas, tome, viene Sargento García para Colombia a los cumpleaños de un bar en ese entonces que se llamaba In Vitro y necesitamos que haga la fiesta. Y yo, ¿pero qué? Nada, le hace rider, hermano, la fiesta está al día y nada. Váyame dando informes y vaya contratando hermano porque toca traer esa banda de Francia. Y pues claro, eso fue como a diestra y siniestra. ¿Y aquí qué? Y el man de frente, hágale, tú. Y ahí fue como mi, mi quitada de virginidad en el mundo de la producción porque me tocó hacer esta vaina a la maldita sea. Y pues contratar transportes, contratar backline, negociar los contrariders, negociar hoteles, carga, todo lo que trae un rider completo y comenzar a jugar con esto. Y a partir de eso, ya me soltaron a mí. Yo hice Juan Luis Guerra aquí, dos shows de Juan Luis Guerra en Colombia, pues la gira que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba esa gira. Ahí vamos, algo así. O yo no sé si es la de Cerati, porque también hice Cerati. Eh, entonces de ahí salieron como 3 años de Reinado Nacional de la Belleza, los premios Shock, los premios Nuestra Tierra, los conciertos de la Mega, em, Carlos Vives en Colombia. Fue pucha, no sé, eso finalizó, creo que en el último que yo estuve fue la primera vez que vino Metallica, tal vez. Ahí ya iba muriendo mi paso con Javier, pero con el negro yo duré un resto de tiempo aprendiéndole eso, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que uno se da uno a conocer en el medio. Sí. Y actualmente, pues, gran parte del medio me conoce. Algunos me quieren, otros no tanto. Por lo radical que a veces suelo ser en una tarima. ¿Cuál es el momento de recuerdo que tú tienes con mayor ilusión de lo que has hecho hasta el momento? Con Mayori, yo he tenido momentos chéveres. Hubo un momento que tuvo su momento de felicidad total y de tristeza total también. Hicimos un show de despedida en París con el Cholo Valderrama. Yo había cogido el proyecto de Cholo que 5 años antes, más o menos. De hecho, mi relación con el Cholo fue una cosa, yo siempre lo vi como un papá. Teníamos discusiones muy interesantes. Desde el principio hubo química con el viejo. Em, Él confió mucho en lo que yo iba a hacer con su proyecto. Digamos que la sola entrada con Cholo fue una cosa súper loca, porque él me planteó una cosa que a mí me dejó, me dio muy bien de qué hablar de él, pues se mostró como una persona muy interesante para mí. Porque cuando él me contrata, después de que llegamos a una negociación sentados en un andén por allá en San Martín de los Llanos, eso fue una cosa muy chistosa. Tenemos como 500 personas que querían tomar una foto con el Cholo, entonces tocó hacer un cordón de seguridad de policía. Yo iba solamente a hacer una visita técnica, yo realmente iba a hacer una asesoría para la banda de Cholo, yo ni siquiera sabía que iba a trabajar con el Cholo. Y pues de ahí salgo y yo ya me iba a devolver cuando el Cholo me manda a llamar y de verdad que fue muy chistoso, es un reguero de gente ahí queriéndose tomar y nosotros tomando una cerveza en un andén debajo del rayo del sol, porque el man me mandó a llamar. Pues el tipo me dice, yo quiero que trabajemos juntos. Llegamos a una negociación, eso es importante, saber valorar el trabajo de uno. Arrancó la negociación con el viejo, me dijo, listo, pero me dijo una frase que me gustó mucho y es que él quería ser, él quería que su proyecto fuera como los Rolling Stones en Colombia. Y yo, pero eso es una banda de rock. Me dijo, sí, pero yo quiero hacer un proyecto así, un proyecto que suene grande y fuerte. Entonces yo le dije, me pone un ejemplo del carajo, me encanta la música, me encanta el rock, eh, pero también le quiero decir que si quiere llegar a esas ligas hay que invertir. O sea, no vamos a llegar acá y no va a pretender de que yo vaya a hacer un trabajo aquí con las uñas. Y le dije, y eso se necesita plata. Y cuando le dije al tipo, de entrada necesitaba como 40 millones de pesos. Me da mucha risa porque el man, eso lo único que me dice, "Ja, ja, esos son como 80 toros", me dice el man. Y yo no sé a cuánto está el toro, asumo que está a 500.000 pesos el toro si me pone esa referencia. Eh, pero toros o no toros, yo necesito como 40 millones de pesos para que podamos comprar unas cosas. Y eso generó un proyecto increíblemente hermoso. Entramos en una conexión total, tanto músicos
como Cholo y yo, hicimos una cosa muy bacana que terminó en un concierto en París. Tal vez fue el concierto más lindo. Ese concierto está publicado, de hecho, en mi página, en mi canal de YouTube y en el canal de YouTube del Cholo. Eso creo que se llamaba como el concierto del imaginario, una cosa así, debajo de la Torre Eiffel. Eso fue una vaina re loca y re linda. Y fue increíblemente bonito el show. Y sonaba, de hecho yo no sabía. Entonces cuando llegamos al aeropuerto, el Cholo llega y me dice, venga, mijo, para acá, pille esta vaina, ¿usted qué sabe? ¿Usted sabía de esto? Y me muestra el video en YouTube. Y yo le decía, no tenía ni idea que nos habían robado la señal estos manes y la habían disparado en vivo. Me dijo, pero pille cómo suena. Y de verdad suena bonito. O sea, les encargo un día de estos escuchar esa vaina, aquellos que les guste la música llanera. Ese video, pucha, eso sonaba impresionante. Pero impresionante, es impresionante, parece un disco. Entonces él me decía, oiga, mire, llevamos 5 años y mire a dónde nos trajo toda esta locura nuestra de tratar de sacar el joropo adelante y de tratar de cambiar con esas ideas locas suyas. Por eso te decía hace un rato, ahí como trash bambalinas, el cuento de la importancia del diseño de show. Cuando le comenzamos a dar toda la vuelta al Cholo, él me decía, oiga, ¿y a dónde más vamos a llegar? Mire ya dónde estamos y a dónde más vamos a llegar. Entonces, digamos que fue un momento muy feliz porque estábamos teniendo como la bonificación de un trabajo de 5 años, pero también fue muy triste porque en ese momento yo le dije, ¿a dónde vas a llegar tú, Cholo? Porque yo llego y me voy del proyecto. O sea, quería aprovechar en el avión para decirte que hasta aquí llega mi trabajo. Y eso se transformó en un mal genio. Creo que no me habló como en 3 años. Eh, Eso es hasta mucho tiempo. ahorita, hasta ahorita han cambiado un poco las cosas. Claro, porque es que yo, digámoslo así, me fui a trabajar con la competencia. Ah, ok. Entonces eso a él como que le dolió mucho. De hecho, él me decía que porque yo me había salido del proyecto. Yo le dije, bueno, yo primero tuve unos problemas con parte de su banda. Y pues ya estar en un sitio en donde uno no se siente cómodo no es tan chévere. Pero también yo le dije en su momento, le dije, más allá de esto, a mí me gusta, no sé si es pura lo que era mía, embarcarme en proyectos que no están siendo tan reconocidos y ayudarlos a potencializarse. Y le dije, yo ya no puedo hacer nada más con usted. O sea, yo creo que mis conocimientos y mis habilidades llegaron hasta acá. Miren dónde estamos. Estamos en París, estamos debajo de la Torre Eiffel teniendo un concierto supremamente bonito. Yo creo que ya no puedo hacer más por usted. Y yo creo que más bien mis conocimientos se los podemos aportar a otra persona. Eh, no le gustó. Eh, y bueno, ya llegamos, me dijo que le ayudara en los últimos conciertos. Y unos meses después me llama Walter Silva, que es otro de los capos de capos aquí en Colombia, y me dice que por qué no puedo, que si trabajamos. Yo le pongo unas condiciones porque también parte de la razón de salir con Cholo es porque yo tengo una hija y yo no estaba viendo a mi hija crecer por andar teniendo muchos conciertos con el Cholo. Teníamos alrededor de 80 shows por año, eso es demasiado. Entonces yo quería ver a mi hija. Entonces yo le digo a Walter sí, pero con condiciones. La primera es que le va a cobrar más. Y la segunda es que yo no soy exclusivo suyo. Si yo quiero ir al show, voy. Y si no quiero ir, no voy. Y no es por estrellita ni por diva. Sencillamente, si en ese fin de semana justo coincide que yo estoy con mi hija, yo no voy a ir a un show con usted. Y voy a tratar de priorizar las ciudades más grandes. En eso me parece que yo le puedo ayudar mucho más, pero pues sin ánimo de ser ofensivo con los pueblos más chiquiticos, pero a veces en los pueblos la infraestructura de audio no es tan chévere, entonces uno por más que intente maquillar la cosa, pues no va a lograr mucho. Entonces yo le decía, ¿para qué me lleva a un sitio en donde lo que yo pueda hacer o dejar de hacer no le va a sumar al resultado musical? Más bien ahorres esa plata. Y llegamos a ese trato y ahí vamos, y ya llego con Walter. Ayer hacíamos la cuenta, yo ayer llegué precisamente a viajar. Ayer hacíamos la cuenta y ya llevo 5 años con Walter Silva. Y con Walter Silva también, ¡push! Se disparó la cosa desde que yo entré a trabajar. Creo que le aporto buenas cosas, buenas vibras a los proyectos. Eso es interesante porque más adelante queremos hablar un poco sobre lo que es realmente el proyecto educativo que tienes como El independiente. proyecto, sí, además porque yo creo que, y se lo he dicho a mucha gente, yo ya voy de salida. Yo ya estoy un poco cansado de, a mí me mama viajar. Cagada que esto vaya a salir así, pero a mí ya me mama viajar. Eh, no, no, ya esos planes de, ay, nos vamos de viaje. No, 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 no me gusta mucho. Pero yo sí creo que tengo mucho para aportarle a mucha gente, muchas experiencias que tú has estado en clases conmigo y trato de siempre devolver mis clases
como de narrarlas o de explicar los temas de la clase con experiencias mías para hacerlas un poco más dinámicas. Algunos me han dicho que mi clase parece a veces como si fuera un stand-up comedy. Yo les digo, esto no tiene nada de chistoso, pero pues la gente se ríe. De hecho, cuando uno ve un stand-up comedy, uno, la verdad no es que le están echando chistes, le están diciendo cosas que a uno le pasaron y le parecen chistosas. Pues lo mismo, lo mío es un stand-up comedy alrededor de todo lo que pasa alrededor de la producción, porque una vez se ríe de la cantidad de porquerías y barbaridades que le han pasado a uno, y eso hay que enseñarlo. Ah, es que no suena la guitarra. ¿Prendiste el ampleto? Ay, perdón. Y eso ha pasado Ahí 80 está. millones de veces. Sí, es totalmente cierto. ¿Cómo nace de ahí el tema del proceso del proyecto Sir Luke como tal, que es el Uy, proceso pucha, educativo que tienes? yo arranco a estudiar. Miren, hay una cosa que a mí me pasó muy particular con respecto a enseñar y fueron como encontronazos difíciles respecto a la educación. Pues toda mi familia es educadora. Entonces yo creo que eso lo tienen uno en el ADN. Eh, y de hecho también me parece un poco peligroso, y esto hay que decirlo, que en muchas ocasiones muchas personas cuando salen de la universidad y van a trabajar, pues la única opción que encuentran es ser docentes, que es la primera opción que les dan como trabajo. Y hay que aclarar que ser docente no es porque me tocó. Ser docente es una profesión. Y el daño que uno puede llegar a hacer como docente frente a un estudiante, creo que a veces no lo potencializan los mismos docentes. Yo tuve una experiencia bastante bizarra en la universidad, hacia la mitad de la carrera más o menos, porque teníamos que componer una fuga. Pues yo estudié música y tenía que ver todo el programa de música, y parte del proyecto de la materia que yo estaba viendo en ese momento, que era pura teoría musical, tenía que hacer una fuga. Hice mi fuga, la presenté. Y en ese momento no estaba el profesor, el titular de la clase, sino estaba un pelado ahí monitor, que yo creo que se engrandeció por ser monitor. Yo le presenté la cosa y el chino comenzó a hacer caras ahí, muecas. Entonces me decía, Luque, es que no me suena. Yo, ok, pero vamos al grano. ¿Está mal o está bien? No, no está bien. Y yo, ajá. O sea, pero entonces ¿hay algún problema? ¿Hay una octava paralela? ¿Una quinta paralela? ¿Alguna sensible sin resolver? No sé, ¿hay algo? No, 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 está muy bien el trabajo. Y yo, ajá, pero es que a mí no me suena. Y yo, ajá, y no, 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 es que no, no, no lo siento estilístico. Ay, hermano, a mí se me salió el demonio. Yo, hermano, lo que usted piense o deje de pensar, a mí realmente me importa un Q. ¿Sí? Hay unos objetivos de clase, hay unas reglas, uno hace el trabajo, presenta, y si la cosa va o no va, eso no es problema suyo. Hay unas normas y fin del comunicado. El chino pues sencillamente se enranchó conmigo, me puso uno, yo solicité una segunda revisión. La segunda revisión me dijeron, cuidado porque esto va con el decano, y el decano era un ogro en ese momento y le puede poner menos de uno. Yo asumo la responsabilidad. Es más, Mándenme donde creo el que decano. Y lo mandaron menos donde el de uno decano, no se saqué puede. cinco. ¿Mm? Al final del ejercicio, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la anécdota? El daño que le puede llegar a estar haciendo una persona por algo que es tan subjetivo como las artes. Y eso a mí me marcó para toda la vida. Yo después entro a ser profesor en el 2005. Cuando llego de Inglaterra, bueno, yo salí de la universidad, entré a un colegio, pero eso fue cosa rápida. Me fui para Londres, volví de Londres y entro a trabajar en la Universidad del Bosque. Y cuando entro a trabajar a la Universidad del Bosque, a mí siempre me quedó esa cosa en la cabeza de cómo evaluar artes, porque es que uno no puede ser subjetivo, uno tiene que ser objetivo eh, respecto a esto. O sea, yo entiendo que la música, yo entiendo que lo que a mí me gusta puede que no le guste a los demás, y es recíproca la cosa, ¿no? Es de toma y dame, pues. Pero, eh, ¿qué tal que yo el día de mañana venga y le diga a una persona, es que a mí estilísticamente eso no me gusta, y yo por arrodillado acepte mi nota y diga que está bien? ¿Y qué tal que eso sea el futuro de la música y este señor cortándole las alas a alguien por puro capricho? Sí. Eh,
Eso da la vuelta un poco y en el bosque, cuando yo soy profesor del bosque y después arranco a estudiar una especialización que yo no entiendo ni por qué arranqué a estudiar eso, eso no tiene nada que ver como con mi forma de ser, pero la estudié, menos mal, una especialización en docencia universitaria. O sea, tenía que comerme un reguero de libros de educación y de filosofía y de una cantidad de vainas que, pucha, fueron duros para mí. Pero bueno, al final del ejercicio era, de hecho, mi proyecto final de grado estaba enfocado en eso, en cómo evaluar artes. Quería como tratar de dejar un granito de arena en decirle a los profes, oiga, no sean tan subjetivos con esta cosa. O sea, si a usted no le gusta, pues lo que usted tiene que tener es un programa muy bien armado en donde sus objetivos de clase sean muy bien logrados y de los objetivos salen unos resultados, una evaluación final, que es lo que usted va a evaluar. Pero evalúes eso, no se ponga a evaluar, no es que me gusta, no me gusta, porque eso no entra a jugar acá, ¿sí? Eh, y eso me otorga la posibilidad de volverme en el director del énfasis de ingeniería del bosque. O sea que puedo imponer mi proyecto de evaluación frente a los demás profesores y ser muy claros con eso. Y eso también comienza a cambiar muchas vainas porque yo comienzo a darme cuenta que desde la academia nos faltaban muchas vainas por dar. Y lo sigo Sí. sintiendo aún. De hecho, yo tuve una discusión en ese momento, pues una discusión, no, una charla, me acuerdo con el decano y con el rector, en donde yo les decía, a mí me tocó hacerme cargo de toda la remodelación, reestructuración o llámenlo como quieran, del proceso de reacreditación de la Universidad del Bosque, de la Facultad de Música, y ahí pertenecíamos a pues el programa de nosotros hacía parte. Entonces hago todo la reorganización del programa a los próximos 5 años. Y hago una cosa que a mí me pareció del carajo, de verdad que lo que yo siento que hicimos, porque no solamente lo hice yo, sino lo hicimos con el equipo de trabajo, fue una cosa impresionante. Sacamos 5 puntos en la evaluación que nos hicieron los pares académicos de otras universidades. Entonces la vaina fue muy, muy interesante, pero yo me acuerdo que yo quería más. Entonces yo le decía al rector y al decano, oiga, a mí me gustaría meter estas y estas materias. Y el rector decía, no, mijito, tiene que dejar unas cosas para las maestrías y las especializaciones. Tampoco podemos votar tantas cosas acá. Y yo, bueno, pero al final del ejercicio lo que queda es eso. Eso no se sigue dando. Aquí no nos enseñan a cobrar y eso no solamente pasa en música, eso no pasa en muchas otras cosas. Aquí nadie tiene ni idea de hacer shows. Entonces van y ensayan en un ensayadero y después se suben a una tarima y no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Por eso sonamos como, no sé, si yo se lo atribuyo un poco a eso y es cuando hay un Rock al Parque, tenemos el mismo sistema para todos. Digamos que, insisto, el problema es de indio, no de flecha, porque la flecha la tiene todo el mundo igual. El equipo que se monta en Rock al Parque es el mismo para todos. Pero ¿por qué sonamos las bandas nacionales o las distritales como tan flojas respecto a los demás que sí vienen muy cargados? Y bueno, sí, ellos tienen más presupuesto y tienen una cantidad de vainas, pero eso no es excusa para que nosotros no mejoremos nuestro proyecto. Eh, y la gente no tiene ni idea de hacer una puesta en escena, pero parece que tampoco le importara. O sea, como que ellos van y ensayan una canción y la ejecutan en vivos. Pues sí, pero también lo fueron a ver. ¿Dónde está su pinta? ¿Dónde salga en peloto? ¿Por qué no? Va a llamar la atención, pero también haga cosas que hagan que su proyecto se vea mucho mejor. De ahí sale el proyecto Sirluque y viene desde hace mucho tiempo caminando, pero la pandemia fue la que lo disparó. Porque en la pandemia yo encuentro, después de arrancar obligatoriamente a ver clases virtuales, a dar clases virtuales, y veo que la cosa está respondiendo, y pues claro, a la gente le tocó sí o sí responder, o sea, o era virtual o era virtual. Yo en la mitad de la pandemia, o apenas arrancó la pandemia, 3 meses después de que arrancó la pandemia, renuncié a EMAT. Eso fue duro. De hecho, mi mamá también me vació. Y, ¿cómo se le ocurre que barres? Y yo arranco con el proyecto y el proyecto desde ese momento funciona. Ya lleva 3 años andando el proyecto Sirluque con aquellos talleres y seminarios que desde mi perspectiva y desde mi experiencia veo que no se dan mucho. Entonces yo tengo talleres de manejos de consola digital, de introducción a las consolas digitales, tengo talleres de sonido en vivo muy enfocados en esas cosas que no se dan
y sobre todo muy personalizados. Yo no recibo cursos grandes, sino no, son cursos de 5 personas, 2 personas o 10 personas máximo cuando son un poco más grandotes. Y comienzo a hablar de esto, ¿no? De artes, vivir de una pasión, que habla un poquitico sobre cómo hacer planes financieros para industrias culturales y cómo afrontarlos nosotros desde nuestra realidad, el hacer un proyecto musical y tratar de aterrizarlo. La parte del diseño de show, cómo hacer un diseño de show, cómo hacer un libreto, cómo no desperdiciar ese momento de subirse a la tarima y que sea mucho más productivo y que la gente realmente nos recuerde no solamente por la música. Aprender un poco sobre programas que funcionan alrededor de la producción y de la ejecución en vivo, que no será solamente hablar de Pro Tools, sino no hay una cantidad de cosas que están jugando para que usted pueda sacar un mejor producto. Y de ahí vienen pues calibración de sistemas de audio, alineación de subbajos y una cantidad de cuentos ahí bien largos. Y en eso ya, pues ese es mi plan B, que espero se vuelva plan A en algún momento cuando ya pueda decir, no quiero viajar más, muchísimas gracias a todos y me dedico a enseñar. Yo he llegado a una hipótesis y una de esas, y creo que es una de las más relevantes y más importantes, es que cuando yo estaba llegando al final de mi carrera de estudiar, yo ya empezaba a preocuparme por el que iba a hacer yo después. Particularmente estudiar en EMAT es bueno, o sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Y en este tipo de educación hay que tener muy en claro ese proceso. Si eres un prodigio, tienes una carrera corta de manera educativa en la cual pues vas a enfocarte también no solamente en aprender o desarrollar como tal tu habilidad, sino en también generar contactos, trabajar con más personas, tocar de vez en cuando, darte a conocer, ¿sí? Si no, si llegas solamente con el deseo y con la actitud, llegas netamente a estudiar porque tienes 2 años, una carrera muy corta para aprender lo que necesitas y finalmente después es que comienzas a desarrollar tu habilidad. Pero empiezas a tener una falla o llegas a tener ese punto importante y climático de no conocí gente, no toqué con mucha gente, no hice esto porque pues estuve clavado estudiando, practicando horas, 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 teoría, teoría, teoría. Entonces empieza a darse uno cuenta que tienes que llegar como a un equilibrio, ¿sí? Entonces, si llegas con el deseo y con la actitud, excelente, esfuérzate y por favor sal a tocar con la gente, ¿sí? Rodéate de las personas que ya están tocando, ve a los shows, escúchalos, salúdalos. El networking es importante, no solamente en los toques, sino también festivales, también ruedas de negocio. eh, Todo eso está hecho precisamente para que todo funcione, ¿sí? Y en el EMAS, por ejemplo, que estuve en el EMAS 2022, que estuve en Madrid no hace mucho, encontramos que incluso Hip Hop al Parque tenían artistas que ahorita, por ejemplo, para su última edición, eh, tuvieron un gran desarrollo porque venían como en un declive después de haber llegado a un punto altísimo de convocatoria, de muchas personas, muchos oyentes. Llegaron a un punto donde, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos en declive. Generaron como tal todo este álbum de estudio donde se unieron varios artistas ganadores de cada una de sus versiones de Hip Hop al Parque y empezaron a ver, bueno, ¿y ahora qué? Sí, entonces el hecho de hacer uso de los recursos que tiene el Estado para el desarrollo cultural es una cosa y también tener en cuenta que tú como artista debes empezar a ver tu proyecto como un negocio. Entender todo lo que hablábamos ahorita de presupuestos, aterrizar la idea, ¿sí? Y darle un qué viene después, ¿sí? Y ahí es donde llegan a desarrollarse nuevas oportunidades de negocio. Y todo esto comienza a darse desde el momento en que tú, antes de terminar de estudiar, estás trabajando. ¿Mm? Muchos de mis compañeros que yo he visto que llegan a fin de semestre y llegan graduados, eh, hoy en día no están trabajando. Algunos. Otros no saben cómo hacer. Otros están tratando de llevar a cabo sus proyectos personales. Y es que hay mucha gente para poca plaza. Exacto. Y es precisamente Si el uno por quiere jugar a qué. lo mismo. Ajá.
Exacto, es que es para allá donde va todo esto y es que hay que empezar a buscar el desarrollo O y la inventárselo. evolución de todo esto. Exacto, la evolución, esto uno no es de reinventarse porque uno no está inventando nada, realmente uno lo que está haciendo es fusionar cosas, ver y buscar la oportunidad de Sí, negocio acomodándose al, a lo que se está a lo que se está necesitando dando. ahora. Sí, mi profesor de historia muchas veces decía, vea, cada periodo el artista tenía un punto en el que tenía ingresos reales, ¿no? Entonces, en alguna época fue la iglesia católica, que era ahí donde habían ingresos, porque se movía mucho la música. Había otro periodo donde era realmente con los reyes, ¿sí? En los cuales venía los ingresos. Y actualmente uno de los más fuertes ahorita es el sync, ¿no? La música para el audiovisual. Es uno de los que también enriquecen el asunto. También ver que uno necesita rodearse de diferentes personas. Aquí no es solamente el músico y el sonidista, no, está el editor. ¿Qué hace el editor? ¿Quién es el editor? ¿Por qué gana? ¿Cómo gana? Está el manager, está el agente, está el abogado, está el contador, está el productor. Eh, Hay un montón de cargos. O sea, hoy en día tú entras a la página de Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación y vas a encontrar en alguno de todos sus enlaces un documento donde ellos ya van colocándole código a cada uno de los cargos que hay dentro de un show, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo hice parte de esa mesa sectorial. Sí, a mí me llamó precisamente el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación a unas charlas sobre, o sea, me cogieron a mí como experto diciéndome, venga, en el mundo suyo, ¿cuántas plazas hay? Fue pucha, estos manes tenían tres, yo les nombré como 25 ahí, cuando, pare, pare, pare. Espérese un segundito, ¿cómo así que 25 gatos? ¿Usted de dónde está sacando esa cifra? Yo espere, le digo, detrás de un show, ¿cuántas personas están trabajando? Ahí también tenemos Cámara de Comercio actualmente. Actualmente Cámara de Comercio tiene cursos para personas que quieren emprender sus negocios, que quieren ver cómo pueden llevar a cabo todo esto. ¿Qué se necesita uno como artista para poder hacer uso de recursos públicos o privados? Sí, para llevar a cabo una idea de negocio. Sí, muchas veces uno dice, es que no tengo plata para iniciar. Bueno, ¿y cómo puedes hacer que tu idea sea atractiva para conseguir personas que quieran invertir en tu negocio, No es en tu como el que proyecto? piensa que tengo la receta del brownie ganadora y no tengo plata, le toca ir a sacar a buscarla. Exacto, y empezar a aterrizarlo y empezar a hacerlo. Ahí vas a estrellarte con un montón de gente que te dice, mira, eso no Es funciona. que básicamente tiene que ver con una cosa, ya que hay muchas cosas, hay muchas vainas para tocar. La primera es este cuento de aterrizar un proyecto y demás vainas. Tal vez en donde se vuelve la cosa complicada, pero es o nosotros mismos somos los que volvemos la cosa complicada. Y es en el hecho de tasar intangibles, ¿sí? Hacer una plastilina. Voy a vender plastilinas o me voy a inventar un jabón de ropa. Digamos que tasar eso es un poco más fácil. No estoy diciendo que sea fácil, sino es un poco más fácil porque yo pues lo tengo que mirar es, bueno, cuánto vale tanto de este químico, tanto de ese químico, tanto de este químico y el agua y el envase y la tapa y la marquilla. Y al final del proyecto yo digo, ok, a mí me vale producir un jabón de estos X pesos, pero es un tangible y le voy a ganar tanto. Y tangible es porque lo puedo coger, porque puedo tener contacto con Es eso. material. El producto de nosotros debería hacerse parecido el cuento de tasación para mirar cuánto vale nuestro proyecto. En lo que nos enredamos es en que vamos a vender intangibles. Sí. O sea, una canción no la puedo tener yo, por eso es tan difícil venderla, porque a la gente le gusta tener las cosas. Sí, esto es mío, sí, pero una canción es tuya, pero no la tienes. Sí, estamos acostumbrados a lo que se puede coger. Y tasar intangibles se vuelve más complicado aún, sí, porque cuánto vale la hora de composición. ¿Cuánto tiempo te tomó inventarte la canción y estructurarla? ¿Y cuánto tiempo pasó en todo eso? Y eso es a lo cual digamos que al final del proceso sí se pueden tasar las cosas. La verdad es que no estamos muy acostumbrados a ese tipo de proceso. ¿M? Y hay que comenzar a llegar a eso. Hay que comenzar a llegar a aterrizar el proyecto y decir, hacer esto vale tanto. Y ya de ahí para allá hay muchos juegos de, oiga, ¿y cuánto le tengo que incrementar? No sé, pero si uno habla con un economista, con un publicista, con alguna persona de esas, ellos le van a decir, mire, yo vendo bombas de petróleo y la bomba nos sale en X plata y esto va a costar X más el 140%. Yo digo, pucha, pero ¿por qué es tanto? Porque es que nosotros no vendemos bonais. O sea, nosotros vendemos una bomba por mes.
y de esa bomba tenemos que sacar la rentabilidad de todo lo que está detrás de esta vaina. Toda la empresa se va a basar en esa banda. Si vendo una bomba, pues esa bomba tiene que sustentar todo el trabajo de la gente que está aquí detrás. Sí. Entonces no es tanto el valor de la bomba, es todo lo que implica detrás la bomba para que yo pueda mantener la cosa. Nosotros también vendemos bombas, nosotros no vendemos bonais. O sea, pretender que su show se replique 10 veces al mes es prácticamente imposible. Entonces usted tiene que comenzar a jugar a incrementarle el valor de la cosa. Pero ahí entramos en situaciones muy difíciles y es la gente que se regala y no, "Ah, es que yo tengo que comer, es que yo no sé qué, es que la situación está difícil". Pues sí, pero eso también lo tenemos que voltear de para el otro lado y es, si usted quiere llegar al sueño ideal, que usted quiere tener una casa, usted quisiera tener una familia, usted quisiera tener una finca, lo que quiera, pues no lo va a lograr si sigue cobrando pasito y excusándose en que, ay, es que todos los demás cobran pasito. Entonces sí hay como muchas maneras de comenzar a jugar con eso. Tú lo nombrabas ahorita. Estudio mucho y no tengo contacto con los demás. No, ahí sí es donde entro y perdón lo radical. Pero el que estudia mucho, 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 en muchas ocasiones es porque no tiene esa sensibilidad que sí la tenía el otro. Entonces le tocó estudiar un montón para entender lo que el otro llegó y sencillamente lo entendió, lo tocó y salió al ruedo. Pues esto es un mundo de caníbales, hermano, ¿sí? Esto es capitalismo salvaje. Entonces tampoco puedo pretender yo, o sea, yo también tengo que entender cuál es mi posición frente al proyecto y decir, yo no soy tan bueno para esto, me puedo ir por este otro lado. ¿Mm? Porque sí, definitivamente estar en contacto con gente que toque y demás vainas, eso le mejora a uno la cancha, se va a dar a conocer y demás vainas. Y pues si eso a usted le costó estar metido en el otro lado, un reguero de estudio y no pudo estar en el otro lado, ay, pues hermano, no sé, pues ahí te toca dedicarte a otras vainas, pero tampoco podemos entrar en el mundo ideal en donde todos entonces vamos a estar tocando felices en vivo. No, 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 no. O sea, que hay gente que es talentosa y la logra, hay gente que no es talentosa y no la logra. Ahora, también tocaste una cosa que es súper clave de tocar al final del proceso y es, entonces voy a hacer mi disco y yo no sé qué, y si sé más y cómo priorizar las cosas. Ay, yo tengo tantos amigos que tienen los discos guardados debajo de la cama. ¿Mm? Entonces, no, es que tengo que producir mi canción. Eso es un cuento que escucho seguidísimo en EMAT. Tengo que producir mi disco. Cualquier cantidad de chinos están allá produciendo su disco y gastan unas fortunas produciendo, además un LP, ¿no? O sea, están produciendo 6 canciones ya de su proyecto musical y yo pues les digo, ¿para qué? O sea, no digo que no, pero cuando vaya a sacar un proyecto, una canción, piensen todas las arandelas que tiene la canción y ahí se arme su presupuesto. Pero tengo 10 millones de pesos, voy a grabar mi disco y me gasté los 10 millones de pesos. Ah, ok. ¿Y ahora cómo lo vas a promocionar? Sí, no, se lo voy a mostrar a mis amigos. No, hay 10 millones de pesos y con 10 tienes que grabar, tienes que mezclar, tienes que masterizar, tienes que hacer algo de video, algo con lo cual se pueda proyectar en redes, que ahorita la gente es muy visual, pero también tenemos que promover esta vaina, tenemos que mirar cómo le llegamos a otros mercados. O sea, divida los 10 millones de pesos en todo ese proceso. Y si de todo ese proceso le quedó con que va a grabar con 1 millón de pesos, pues hermano, mire a ver cómo lo va a lograr. Pero no se gaste 9 millones de pesos grabando el disco y dejando uno para el resto de cosas, porque lo que va a pasar es que su canción se va a quedar ahí muerta. Y en este momento la cosa funciona es así. Entonces juegue a lo que está jugando todo el mundo y no juegue de manera romántica tratando de tener un disco que no va a pasar nada con su disco. Sí. Pensar que la gente va a llegar a oírte solamente porque ya la Eso hiciste, es como el que piensa, no, yo me quedo en mi casa, yo soy buenísimo. No, mano, si usted no se da a conocer. hay A que mí actualmente me entender pasó cómo una cosa, funciona todo esto. yo he tenido buenos, y sobre todo en el llano, soy supremamente conocido. Y a mí no me falta trabajo allá. ¿M? Ya logré ponerme en un nivel muy particular. Logré llegar a una cosa que yo les digo a mis estudiantes. Cuando uno arranca a aprender a mezclar, pues uno tiene que tener referencias. Siempre referenciese con algo. ¿Cuándo se acaba ese proceso? Cuando usted sea la referencia. ¿M? Yo creo que yo ya me volví una referencia mezclando joropo y mezclando músicas colombianas, que es muy particular. Ese cuento de que me han llamado del Ministerio de Cultura y de Educación para ser como una persona que les ayude a entender el medio y demás cosas, eso no es gratis. Sí, a mí me ha llamado en muchas ocasiones o el departamento del Meta o me han llamado de San Andrés y Providencia
para que vaya y les dé talleres, para que les dé seminarios o particularmente para que vaya y me encargue de cómo suena su región en festivales grandes. Entonces yo he sido el que acomoda el sistema de audio en el Internacional del Joropo como 4 veces seguidas. eh, Cuando hubo el bicentenario y que hubo la primera vez que se llevó una tarima gigantesca con una presentación de artistas muy interesantes en San Andrés, lo que pidió San Andrés, y orgullo para mí, a mí me llamaron del Ministerio de Cultura y me dijeron, Jorge, vamos a hacer la fiesta del bicentenario, lo vamos a hacer una de las paradas, porque se hicieron muchas, pero una de las paradas es en San Andrés y la gente de San Andrés lo pidió usted como requisito. Ellos son los que dijeron que además de que queremos esto, queremos que sea Jorge Luque la persona que venga a mezclarnos a nosotros, porque nosotros confiamos en lo que él hace y queremos que lo nuestro salga bonito. Y si vamos a estar seguros de que algo pase, es que si ese señor viene a mezclarnos a nosotros, esto va a sonar como nosotros queremos que suene. Y pues orgullo para mí, claro, yo llegué y los mezclé y ellos salieron felices y yo también y la ministra salió feliz, todo el mundo salió feliz, o sea, yo me bajé de mi consola y todo el mundo me daba abrazos, picos y demás cosas y me decían, es la primera vez que esta vaina suena bonito, suena grande. De hecho se bajaban los que tocaban latina, que es un instrumento dificilísimo de amplificar, con lo que hacen el bajo, y las mismas familias me decían, es la primera vez que ese instrumento suena en vivo, o sea, todo el mundo llega aquí y como que sí y no, pero no lo ponen a sonar como era. Ser respetuoso pues con las músicas y demás vainas. Cuando yo comienzo como a entender un poco ese proceso de cómo es que suena esto, pero es por estudiarlo, una parte muy difícil que me tocó a mí es brincar de Cholo Valderrama a Walter Silva, porque los dos hacen joropo, pero cómo hacer para que el joropo de Walter Silva suene distinto a lo que yo venía haciendo con Cholo, que es estudiar lo que ellos hacen, hablar con ellos, entender cómo su idiosincrasia. eh, Eso lo lleva a uno a, oiga, ¿y a dónde, y a dónde, y a dónde? Cuando pasa lo de la pandemia, a mí me pareció algo muy curioso porque yo estaba prácticamente encerrado, pues no habían eventos acá, y a mí me llamaron de Estados Unidos y me dijeron, tenemos un problema, estamos en la mitad de una gira, Estados Unidos se abrió mucho más rápido que nosotros, estamos en la gira con Paola Jara y esto está en llamas. ¿Mm? Paola no pudo viajar con todo su staff de gente por cuestiones de visa. Entonces se fueron, digamos que a la maldita sea, y dijeron, no se preocupe, estamos en Estados Unidos, aquí conseguimos un ingeniero que le trabaje. Pues después de Chady Shows no habían logrado conseguir a alguien que diera la talla con ellos. Me llamaron y me dijeron, ¿ustedes pueden ayudar? Yo, claro, si me pagan esto, con el mayor de los gustos yo les ayudo. Pero la condición es que se venga ya. Y yo, pues ya no sé si se puede, pero pues si hacemos los trámites legales, nos vamos. Y 2 días después yo estaba viajando a Estados Unidos. ¿Qué salió de Estados Unidos? Que me di a conocer en el mundo popular. Primero, tuvimos una increíble conexión. O sea, yo creo que yo tengo muy buena conexión con la gente que trabajo. Siempre hacemos como muy buena química y 2 shows después ya tuvimos una muy buena conexión con Paola. Eh, Ella de hecho después cuando estaba acabando la gira, me dijo que por qué no me vinculaba al proyecto Paola Jara cuando llegara a Colombia, pero pues yo no me interesaba. Em, y de esa vaina que salió, pues de eso salió que después me llamó el Binomio de Oro para que les ayudara a organizar todos sus cuentos de giras posteriores, para que les ayudara a organizar el Estéreo Picnic, porque ellos iban para el Estéreo Picnic a entrenar a su gente. Yo no pude estar en el Estéreo Picnic porque justo para esa me llaman otra vez de Estados Unidos para que haga la gira de Gali Galiano en ese momento. Me voy con Gali Galiano. Eh, vuelvo a Colombia y Gali Galiano sencillamente tiene una cita conmigo, nos vemos en su casa, echamos un tintico y hablamos y me dice, yo quiero que usted se quede conmigo, me gusta lo que usted está haciendo, me siento muy cómodo con lo que está pasando con usted. Yo también ya quiero pensar en retirarme y quiero que mi retirada salga por todo lo alto y yo quiero que usted esté al lado mío en el proceso de retirada. Entonces, es el buen nombre y también es juntarse con la gente que es. Entonces, sé bueno lo que haces, pero también comiénzate a juntarte con la gente que es. Y ahorita sin querer queriendo, entonces terminé súper conectado y súper enrolado con el género popular. ¿Mm? Y pues vamos a ver qué depara de aquí en estos últimos años, que yo queriéndome salir y estos manes llamando, no me dejan. ¿Eres tallerista y buscas dónde realizar tus clases o simplemente quieres grabar contenido? Somos Agencia Casting y Talento. Contamos con espacios integrados y especializados para diferentes procesos y proyectos. Te invitamos a que vengas y conozcas nuestra pasarela, equipada con pantalla y sonido.
nuestro salón de espejos perfecto para danza, teatro y mucho más. También contamos con un excelente estudio fotográfico, de televisión y de sonido, con todas las herramientas que harán de tu producto de alta calidad. O los campos que se abren. O sea, es que la gente solamente se enfoca en, es que ser ingeniero es el que opera la consola. Alrededor de eso ya hay demasiada, la gente que calibra el sistema, la gente que hace RF, la gente, lo que se viene ahorita con configuraciones Dante, por ejemplo. O sea, ya un staff, por ejemplo, como el de Balvin, por ejemplo. Uno ve que solo el staff de audio pueden ser 10 personas entre ingeniero de frente, ingeniero de monitores y los que les colaboran a estos manes que son supremamente importantes. Hay mucho campo para trabajar. La vez es que a veces nos enzorramos ahí como mulitas que vamos caminando. Entonces, Sí. no, es que yo soy operario de consola. No, hay una cantidad de gente. A mí me encantaría calibrar sistemas de esos y ya voy, calibro y me voy para mi casa. ¡Oh, qué maravilla, hombre! De verdad, Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, A ti, Jorgito, por la invitación. Un abrazo. Bueno, mi chinito, muchas gracias por venir. Qué nota, de verdad.